Ministerio de Educación. Muy bien, al parecer ya nos encontramos casi la mayoría en la sala 1, ¿no? Darles la bienvenida a todos ustedes por la participación en esta asesoría de expertos, el cual el tema principal se va a tocar revisión de indicadores, ¿no? Al momento de que ustedes sistematicen alguna iniciativa de gestión educativa o alguna experiencia, ¿no? En esta sala 1 se encuentran las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali, ¿no? Sean bienvenidos ustedes y asimismo les presento que ya ha sido presentado en la sala principal al docente Leonidas Ramos, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien el día de hoy nos va a acompañar en esta asesoría, ¿sí? Profesor, ¿me escucha, por favor? Sí, perfectamente. ¿Me escuchas tú? ¿Me confirmas? Sí, sí, listo, profesor. Lo dejo en Listo. sala y voy a estar proyectando el PPT. Ah, ya. Y yo te voy indicando para pasar. ¿Puedes proyectar, Sí, por favor? ya listo, un momento. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches ya a todos ustedes. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto para mí poder, digamos, participar de estos encuentros. Es la tercera vez que yo participo en estas asesorías. Hace como, el año pasado fue mi primera vez, este año, digamos, participé hace 2 o 3 meses y ahora esta es mi tercera vez, ¿no? Y siempre, digamos, ha sido muy buenas experiencias, el intercambio con, digamos, con las diferentes UGELs, con las diferentes personas que han participado de este encuentro, siempre han hecho, digamos, muy buenos trabajos y básicamente nuestra idea es como orientar en esos aspectos que pudiesen ser mejorados, ¿no? Eso es un primer punto. Un segundo punto, pues he revisado algunos de vuestros trabajos y en principio quisiera felicitarlos. Digamos, el año pasado había un trabajo, un grupo de trabajos del cual yo revisé y estaban muy buenos en verdad, pero este año están mucho mejor. En verdad se los digo, me ha sorprendido gratamente poder revisar los actuales trabajos y encontrar que existe mucho más solidez. El año pasado también lo había, pero este año creo que lo hay más. Eso es un segundo punto. El tercer punto que me gustaría agregar es finalmente entonces cuál es mi labor aquí, ¿no? Aquí con ustedes. Pues bien, básicamente se me ha dado la tarea, si se quiere, de poder identificar o revisar con ustedes esta idea de indicadores, ¿no? De indicadores. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se conforman? ¿Cuál es su utilidad? Eso es, digamos, precisamente algunas preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy para contestarlas de la mejor manera. Como ya había comentado Pedro, esta es una sesión con tres momentos. Un primer momento en el cual yo voy a hablar por 40, 30 minutos acerca de algunos conceptos claves acerca de los indicadores, ¿ok? Va a haber un segundo momento en el cual yo voy a introducir algunos elementos, digamos, prácticos de cómo elaborar algunos indicadores en función a muchos de los trabajos que ustedes ya, digamos, han desarrollado o han planteado, ¿no? ¿Para qué me voy a inventar, digamos, indicadores o elementos a partir digamos, de ejemplos que no vienen al caso? He tomado sus propios trabajos, me disculparán, digamos, aquellos que he tomado sus ejemplos, pero básicamente no o principalmente con un objetivo pedagógico el día de hoy, ¿ok? Y por último van a ver, digamos, un momento en el cual vamos a, digamos, tratar de interactuar con ustedes a través de preguntas y respuestas mías, y para lo cual ustedes pueden, pues, casi al final, ir planteando en el chat del Zoom sus consultas, algunas ideas que ustedes tengan, ¿ok? Antes de iniciar, también me gustaría señalar lo siguiente. En el caso de los indicadores, pues es un mundo en sí mismo.
¿ok? El mundo de los indicadores en materia o en el encuadre de políticas públicas, digamos, hay gente especializada en este tema. Digamos, estas recomendaciones que yo planteo no son ni pretenden ser, pues, digamos, un esquema completo, total y terminado de lo que vendría a ser los indicadores y su utilidad en políticas públicas, ¿no? Es apenas algunas ideas principales, algunas ideas iniciales que les pueden servir a ustedes para mejorar precisamente su iniciativa en la gestión educativa, ¿no? Y por último punto, y como último punto antes de iniciar, para darle encuadre a lo que voy a venir y lo que voy a conversar, es que ustedes han presentado, cada uno de ustedes ha presentado, cada uno de los grupos ha presentado pues una serie de propuestas, ¿no? De propuestas de política. Han identificado una problemática y en función de esa problemática han establecido, digamos, una propuesta y que pretende alcanzar logros, ¿no? Y básicamente ese es el encuadre en el cual yo he, digamos, planteado estas ideas introductorias que voy a hablar el día de hoy, ¿ok? Y bueno, termino como empezaba esta primera parte, indicando que felicitarlos por el trabajo que ustedes han realizado en la presentación o en el avance de presentación que han hecho y al cual algunos he tenido la oportunidad de revisar. ¿Ok? Y bueno, esta es la primera parte que vamos a tocar el día de hoy y que básicamente trata básicamente acerca de un marco teórico, ¿no? Esos elementos, esos conceptos claves que son necesarios para poder desarrollar, digamos, lo que viene a continuación. Pero quisiera empezar, digamos, de una manera sencilla y concisa. O sea, ¿por qué es importante hablar de indicadores, ¿no? Y básicamente partimos de esta idea, ¿ok? Que actualmente, al día de hoy, pues yo diría que más o menos desde comienzos de los 2000, fines de los 90, comienzos de los 2000, dentro o en el marco de la política pública hay un concepto que es clave, ¿ok? Y ese concepto clave se llama evidencia. Entonces, hoy en día hacemos o tendríamos que hacer o establecer políticas públicas basadas en evidencia, ¿ok? Ese concepto como tal está traducido felizmente en muchos de los instrumentos de gestión pública el día de hoy en el Estado peruano. Si uno revisa los diferentes instrumentos que, digamos, plantea la presidencia de consejos de ministros, que al mismo tiempo es compartida hacia todos los sectores, se van a dar cuenta que uno de los conceptos claves dentro de esos instrumentos de gestión es, ok, es la política pública basada en evidencia. Ahora, la pregunta fundamental, ok, es ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de política pública basada en evidencia, ¿no? Aquí he tomado de una de las revistas, una revista científica en base a la cual han planteado este concepto, ¿ok? Es un conjunto de métodos cuyo objetivo es aportar información al proceso de elaboración de políticas públicas, ¿ok? Anteriormente, lo que se hacía es básicamente plantear políticas públicas basadas en ideas y en pareceres de las personas, ¿no? Hoy en día, lo que se pretende es establecer políticas públicas basadas en conocimientos y en datos. ¿Ok? Eso es lo importante hoy en día en materia de políticas públicas. Y aquí cierro como una de las ideas principales con respecto a este punto introductorio. Anteriormente se hacía políticas públicas basadas en opinión, en pareceres, en situaciones coyunturales. Hoy en día se hace o se debería hacer en todo caso políticas públicas basadas en evidencia, ¿ok? Y eso pasa por generar datos, eso pasa por obtener o identificar conocimiento sistemático y científico y aplicar al diseño, a la implementación y a la descripción de los problemas públicos, ¿ok? Eso es, ¿no? Como ustedes saben, la política pública tiene pues sus fases, ¿no?
una fase en la cual se identifican los problemas, o bueno, la problemática, y un momento donde diseñamos la política pública o la intervención pública, y finalmente cuando se implementa la política pública, y en otros también agregan el tema de la evaluación de la política pública o de la intervención pública, ¿no? En cada uno de esos momentos de la política pública, ¿ok? Debería debería estar sustentado en evidencia, ¿no? Cuando uno investiga un problema, por ejemplo, de consumo de drogas entre escolares, uno no tiene que establecer la política pública desde un punto del parecer o de la opinión. Tiene que buscar datos en términos de esa problemática, ¿no? ¿Es un problema extenso? ¿Es un problema mínimo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su distribución geográfica en el territorio? Son situaciones que uno debería, pues, sustentar su visión o su análisis en evidencia, ¿ok? Cuando uno diseña la política pública, también, de hecho, ustedes en sus propuestas lo que han hecho es diseñar una política pública. ¿Ok? Y cuando se diseña la política pública también debería estar basada en evidencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo diseñamos esa política pública frente al consumo de drogas en espacios escolares? ¿No? Hay algo que tener, hay conocimiento que requerimos para establecer la política pública y también datos, por supuesto. ¿Ok? Y al momento de implementar también necesitamos ahí ciertos elementos que nos digan cuán bien o cuán mal o cuán regular estamos aplicando o implementando la política pública. ¿Ok? Al último, en la última fase, en la evaluación de impacto, la evaluación de los efectos de la política pública también. ¿Cómo sabemos que una política pública está teniendo efectos? ¿Y en qué medida está teniendo esos efectos? ¿No? Eso es con conocimientos y con datos. ¿Ok? En resumidas cuentas, estimados participantes, eso es hacer políticas públicas basadas en evidencia. Es tener conciencia de que el conocimiento científico y los datos importan en cada uno de los pasos de ese proceso. ¿Ok? Eso es, digamos, el gran marco que tendríamos que tener el día de hoy. ¿Ok? El siguiente, por favor. Pero, ¿qué evidencias existen? ¿No? ¿Qué son las evidencias? Y entonces ahí yo he señalado dos tipos de evidencias, digamos, importantes. ¿Ok? Los conocimientos o el conocimiento científico y los datos. Ustedes seguramente, digamos, han podido observar que en los últimos, bueno, llevamos un año y medio en medio de la pandemia, ¿no? Y se ha hablado mucho del problema público, que es el problema de la transmisión de la enfermedad. No, pero detengámonos un poco ahí, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando comenzó, digamos, la enfermedad o la pandemia en sí mismo, en marzo, abril del año pasado, poco es lo que conocíamos sobre su transmisión, sobre sus efectos también en la salud pública, en cada uno, digamos, de los elementos clínicos. Era poco lo que conocían, ¿ok? Eso por un lado. Y por otro lado, el proceso de transmisión y el proceso esto de las olas y, digamos, la reducción de la enfermedad y además el tema del sistema de salud, el colapso y todo esto, era poco lo que sabíamos de la dinámica de esta enfermedad, ¿ok? Pero ¿cómo logramos combatir? O sea, ¿qué políticas públicas se realizaron, ¿no? Muchas veces en medio de la crisis pues tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no estaban informadas adecuadamente en torno a evidencia, ¿no? Poco a poco fue saliendo la evidencia y poco a poco fueron produciéndose el conocimiento científico del caso en torno a la enfermedad, en torno a la transmisión, pero también en la manera en la cual los estados y los sectores enfrentaban la enfermedad. ¿Ok? Eso es un aspecto central y creo que ejemplifica muy, muy bien el uso de la evidencia, ¿no? Desde la política pública
pensada como en el vacío y en la opinión, a la política pública pensada en la evidencia. ¿Ok? Entonces ahí me gustaría terminar este punto, este slide, señalando eso. ¿Qué es evidencia y qué tipos de evidencia existen? Pues la evidencia son hechos sistematizados a través de algún análisis que son presentados por el investigador o el tomador de decisiones para demostrar una situación. ¿Ok? ¿Qué tipos existen? Pues existe el conocimiento científico, ¿ok? Y los datos. ¿Ok? Ambos elementos nos deberían servir para la toma de decisión en política pública. Bueno, y entonces estamos aquí en ese contexto hablando, y de hecho es el tema principal de la cuestión que ahora nos convoca, que es el tema de indicadores. ¿Ok? Entonces, el indicador, como su propio nombre lo señala, indica algo. ¿Ok? El indicador debe servir para mostrarnos algo. ¿Ok? Un problema público o una problemática existe, pero ¿cuál es su magnitud? ¿Ok? ¿Cuál es el tamaño o tal vez la distribución en el territorio? ¿Ok? Para eso necesitamos los indicadores, para que nos indique la magnitud de las cosas en determinada política pública. ¿Ok? El indicador es una suerte o una especie de alarma. En políticas públicas me refiero. ¿Ok? ¿Está bien en este nivel? O si sube, hay problemas, ¿no? Ese es, digamos, digamos, la idea general de un indicador. ¿Ok? No se preocupen, más adelante voy a ir entrando en materia con respecto a cómo aplicamos esto a sus respectivos casos. Pero bueno, vayamos con algunas definiciones claves que todos los, digamos, las definiciones que estoy planteando, siempre abajo les planteo ahí el link donde pueden ubicar y puedan, digamos, bucear en mayor información. ¿Ok? Eso es un aspecto clave. Bueno, ¿qué es un indicador? Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación, ¿ok? De determinadas variables clave de una organización mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos o internos, ¿ok? Entonces, para un poco recapitular esa idea, el indicador valga la redundancia, nos indica la situación, ¿ok? La situación o el nivel de un aspecto de la realidad en materia de políticas públicas, ¿ok? Eso. Eh, Segundo punto. Desde las perspectivas de las funciones que puede tener el indicador, se puede señalar que tienen dos funciones. Una función descriptiva y una función de carácter valorativo, ¿no? Como digamos, yo ya les estaba indicando con respecto a la función descriptiva, consiste en aportar información sobre el estado real de una actuación pública o programa, por ejemplo, el número de estudiantes que recibe una beca. ¿Ok? Una política, las políticas públicas necesitan, cuando uno, digamos, diseña las políticas públicas, necesitan ser informadas constantemente. Deben ser, y en ese contexto, los indicadores deben servir para describir una situación. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo saberlo? Que el 60% de los niños en medio de la pandemia, en contexto de educación inicial, no asistan, digamos, o no reciban ningún tipo de atención educativa, 60%, ¿está bien o está mal? ¿Me entienden? ¿Qué significa 10%? Entonces, el indicador nos indica cuál es la situación o la magnitud, ¿ok? De esa intervención o de ese aspecto de la intervención. De manera clara, de manera concisa y de manera sistemática. Ustedes, todos aquí ustedes, han planteado una problemática, ¿ok? Y ahí ya me voy acercando a lo que ustedes han realizado.
¿no? Muchos de ustedes, todos aquí han planteado su problemática. Pero ¿cómo indicamos esa problemática? ¿Cómo evidenciamos esa problemática? ¿Cuánto decimos que esa problemática es en verdad un problema público que afecta y que debe ser reducido? ¿Ok? Para eso necesitamos, sin lugar a dudas, evidencia. Segundo, tiene también digamos, un indicador, una función valorativa, que consiste en añadir información, a la información un juicio de valor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto de que cumple o tiene una función valorativa? ¿No? Porque es lo que les decía. En esta cadena llamada política pública, que pasa desde identificación del problema, diseño de la propuesta, implementación de la propuesta y evaluación de la propuesta, ¿ok? Debemos tener esa conciencia constantemente de si hemos reducido el problema, si que lo que estamos diseñando es lo correcto y si lo que estamos implementando también es adecuado, ¿no? Eso es, y ahí el aspecto valorativo en ese contexto tiene que ser, digamos, muy bien identificado, ¿ok? Bueno, para cerrar aquí la idea, o algunas ideas, ¿no? Los indicadores son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de objetivos. Todos, digamos, ustedes como GEL o de pronto también como centros educativos, tienen objetivos, ¿ok? Tienen objetivos. Esos objetivos tienen indicadores. Y esos indicadores nos indican si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con los objetivos. Eso es fundamental con respecto a los indicadores en el contexto de políticas públicas. La SUGEL, las direcciones regionales de educación, las UGELes, ¿ok? Y los centros educativos, cada uno en ese nivel tienen objetivos. Cada uno de esos objetivos tienen indicadores. Y esos indicadores deben ser medidos. ¿Para qué? Para decir o para que nos evidencie si estamos cumpliendo con esos objetivos o no lo estamos cumpliendo. ¿Ok? Lo mismo en el lado de salud. Tienes un ministerio de salud, tienes una dirección regional de salud, tienes redes de salud y tienes microredes de salud. Cada uno de esos tiene objetivos de política pública. ¿Ok? Entonces, como objetivo de política pública, cada uno de esos objetivos al mismo tiempo tienen o pueden ser convertidos en indicadores. ¿Qué nos permite observar esos indicadores? ¿Cuán bien o cuán mal o cuán regular estamos haciendo las cosas o cada nivel está haciendo las cosas según los objetivos que le correspondan legalmente o en materia de política pública? ¿Ok? Entonces, eso. Entonces tenemos un problema, una problemática cuando no se está cumpliendo, digamos, esos objetivos y además, pues uno tiene que evidenciar eso, ¿no? Tiene que evidenciarlo a través de un indicador, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirven los indicadores? En resumidas cuentas, para evaluar cuán bien o cuán mal estamos en los diferentes aspectos en materia de política pública. ¿Ok? Bueno, recomendaciones generales para plantear indicadores. ¿Ok? Recomendaciones generales para plantear, digamos, indicadores. Primero lo primero, y creo que ustedes, la gran mayoría de los cuales he revisado, al menos de las cuales yo he revisado, han cumplido con este primer objetivo, que es el hecho de identificar la problemática. No se puede establecer adecuados indicadores si es que en principio ustedes no han identificado adecuadamente la problemática. ¿Ok? Reducida, por llamarlo de alguna manera, digamos, a grandes rasgos, reducido acceso de niños en edad escolar a la educación rural, a la educación inicial, en medio de la pandemia, ¿no? Hay unos históricos en los cuales nos permiten observar, digamos, la cantidad
de esos niños, ¿cuántos deberían ser? Hay una proporción, pero finalmente encontramos que ese año o el año pasado ha habido una reducción. Eso es identificar una problemática. Vuelvo a repetir esa idea. No podemos establecer indicadores si es que en principio no identificamos correctamente la problemática. Hay varias problemáticas en torno a acceso, ¿no? Aprendo en casa, ¿no? Está la estrategia, está la política pública a nivel nacional, pero hay niños, hay niñas que no tienen acceso por ninguno de los medios, ¿ok? Ninguno de los medios existentes. Y entonces ahí tenemos una problemática. Pero ¿cómo lo medimos? Obviamente lo medimos a través de un indicador, ¿ok? Entonces, no hay problema, no hay indicador si es que en principio no hay problemática identificada. Y creo yo, en mi opinión, la gran mayoría de ustedes ha presentado la problemática de manera clara. Entonces ahí hemos cumplido con eso, ¿ok? El requisito fundamental para el diseño del indicador es el establecimiento previo de los objetivos de lo que será medido, ¿ok? Eso en buena cuenta va muy relacionado, digamos, con lo anterior, ¿no? Si soy yo una UGEL, ¿no? Tengo unos objetivos de política. De no cumplir esos objetivos de política, pues tengo ahí en ese contexto una problemática. ¿Cómo yo demuestro esa problemática? A través de un indicador. ¿Ok? Tercero, el resultado de la medición del indicador entrega un valor de comparación, el cual, digamos, está referida a esa meta asociada, ¿no? Porque cada uno de ustedes, las UGELs, ¿no? En Lima Metropolitana, creo, si mal no recuerdo, hay entre 6 y 7 UGELs, ¿no? 6 y 7 UGELs. Algunos niños, imaginemos que estamos ante la situación de la medición de la siguiente problemática. El acceso o el reducido acceso, digamos, o mejor dicho, en otros términos, la incidencia de niños que no tienen acceso por ningún medio digamos, al programa Aprendo en Casa, ¿no? Eso lo tenemos, digamos, es un problema, ¿no? Es una problemática. Pero la problemática se diferencia entre UGEL y UGEL, ¿no? Entonces, esa comparación nos permite también observar cuán bien y cuán mal estamos entre las diferentes unidades, ¿no? Uno siempre se mira al costado y con ese indicador puede observar cuán bien y cuán mal está con el del costado. ¿Ok? Entonces, si el indicador permite hacer esa comparación, quiere decir entonces que estamos adecuadamente identificando el indicador y por tanto planteando, digamos, adecuadamente una evaluación sobre ello, ¿no? Por último, el indicador deberá estar focalizado y orientado a medir aquellos aspectos claves. Entonces, y eso requiere, o lo cual implica la necesidad de tener claridad de cuáles son los objetivos o propósitos de la institución. ¿Ok? Entonces, eso creo que está bastante claro, ustedes lo han cumplido, han planteado sus problemáticas en razón a sus objetivos de política, y en función a esos objetivos han determinado el problema, y lo que faltaría es dar el último paso, que es más bien el establecimiento de esos indicadores. ¿Ok? El siguiente, por favor. Y aquí voy ya entrando en, digamos, con respecto a sus respectivos trabajos, ¿no? ¿Para qué sirve un indicador? ¿Ok? En su caso específico, en el diseño que ustedes están planteando, sirve para tres cosas principales. Para medir la problemática, ¿ok? Un indicador sirve, en su caso sirve, para medir la problemática. Yo ya les decía, ¿cómo sabemos que es un problema? ¿Ok? ¿Cómo saber que estamos ante una problemática? Para eso sirve un indicador. Que el 10% de niños no tengan acceso a ningún tipo de medio para alcanzar o para ser parte de la estrategia Aprendo en Casa,
¿no? 10% de niños en una UGEL, eso es una problemática. Si tienes otra UGEL que está a un 90% de niños que tienen acceso y tú tienes 10%, ahí estamos ante una problemática. El indicador sirve para mirar al costado, mirarme a mí mismo en principio y observar el nivel de la problemática. Segundo, para mirar al costado e identificar cuán mal estoy. ¿Ok? Para eso sirve un indicador, para medir la problemática. Segundo, uno ya tiene la problemática identificada y tiene el indicador planteado. ¿Ok? Pero luego sirve para también cuestionarse o avisorar, en todo caso, el establecimiento de un logro. Si yo tengo ahora mismo 90% de los niños que no tienen acceso por ningún medio a la estrategia Aprende en Casa, ¿no? 90% al día de hoy, ¿en cuánto tiempo y a qué nivel pienso lograr que haya, digamos, mayor acceso? De aquí a 3 meses pienso que pueden ser 90%, ¿no? De una manera clara. O puedo decir que aquí a un mes lo logro a 50 y de 2 meses más lo logro a 90. Para eso sirve un indicador, para poder establecer de la mejor manera los logros deseados. Si ahora tengo un problema, pero en cuanto avisoro que puedo, digamos, lograr resolver esa problemática. Nos permite medir nuestro avance, ¿ok? Entonces, y eso es lo que deberíamos plantear también en nuestras, digamos, propuestas o las propuestas que ustedes están planteando, ¿ok? En principio, tenemos que medir la problemática. Como yo ya les decía al inicio, no hay o no debería haber, en todo caso, política pública que se establezca sin datos y o sin conocimiento científico. En su caso, datos. Si ustedes dicen que hay una problemática, hay que medirlo de alguna manera. Me gustó mucho un trabajo en la cual está muy bien planteado. Ahorita no recuerdo de qué UGEL, pero me gustó muchísimo porque plantearon la problemática y rápidamente identificaron el indicador y midieron, ¿no? Y todavía han hecho un trabajo de selección a través de muestra. Miren, en políticas públicas necesitamos un dato. Hay algunos que, digamos, construirán una mega identificación y una supermedición en torno a la problemática. ¿Ok? Pero no se preocupen, si no tenemos todas esas herramientas de carácter cuantitativa y algunos han incluso hasta muestreado, según he observado, eso está bien, en efecto, pero si no tenemos todas esas competencias por ahora para medir de esa manera, hagamos el esfuerzo de aproximarnos a esa medición. Hay que establecer la problemática y hay que medirla de alguna manera, ¿ok? Hay que identificar cuál es el nivel, de alguna manera, con alguna herramienta, con algún dato, con alguna data, hay que aproximarnos a la problemática, ¿ok? Lo que intento decirles con esto es que no se preocupen si no tenemos y si no somos el Master Duster en estadística. No estoy diciendo que para establecer un indicador y necesitamos todas las competencias estadísticas y las competencias en manejo de datos. No, establezcamos la problemática y tratemos de plantear de alguna manera algún dato, primero el indicador y en función a eso un dato que nos permite medir ese indicador. ¿Ok? De alguna manera hay que demostrar la problemática con algún tipo de dato. ¿Ok? Eso es mi mensaje con respecto. Y ese indicador, como yo les decía, sirve para establecer el logro deseado. Si yo tengo ahorita 90% de niños que no están accediendo, pero ya, ¿cuál es mi meta? El indicador te permite precisamente eso, establecer una meta. En 3 meses logro tanto, en 4 meses logro tanto, en 5 meses logro tanto. Y secuenciar el logro deseado. Pero también nos sirve para medir el logro alcanzado, ¿no? Si yo dije
que en 4 meses iba a lograr 30%, el acceso a de 30% de niños, al día de hoy, o a los 3 meses después, ¿cuánto lo he logrado? ¿Me entienden? Entonces, esa es un poco la lógica de los indicadores. Los indicadores nos sirven para evidenciar la problemática, nos permite establecer logros deseados y también para medir el logro alcanzado. ¿Ok? Algún dato tiene que haber, algún dato tiene que informarse en la política. No necesitamos ser los super expertos en estadística. Necesitamos, con las evidencias que tengamos, con las habilidades que tengamos, con las competencias que tengamos, tenemos que medir cada una de esos aspectos, la problemática, el logro deseado y el logro alcanzado. ¿Ok? Eso es plantear de manera adecuada una intervención como ustedes lo han desarrollado o el diseño de toda una estructura de política pública, ¿no? Eso, por ejemplo, en términos de programas presupuestales y de otras intervenciones se realiza. Pero esa misma lógica se tiene que utilizar para cualquier tipo de intervenciones, incluso para las problemáticas como ustedes, acotadas, precisas, sobre la cual se ha establecido esto, ¿no? El día que cualquier persona se siente, mire, esta ha sido mi problemática. ¿Y cómo has medido el avance de esto? Bueno, porque he establecido un logro deseado y finalmente es lo que he logrado al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso nos permite. ¿Cómo se conforma un indicador? ¿Ok? ¿Cómo se conforma un indicador? Aquí algunas pautas, porque ya justo el siguiente slide viene, digamos, a comentar 4 ejemplos. He identificado de alguna manera 4 ejemplos de cómo establecer estos indicadores. Ahí va a haber, digamos, seguramente algún tipo de preguntas y demás. Como les he dicho, esto es simplemente una pequeña clase introductoria de esto. Esto se puede complejizar muchísimo más. Podemos hablar de cadena de valor, podemos establecer, por ejemplo, indicadores a nivel de productos, de servicios, de actividades, de proceso, de insumos. Y eso es, miren, esto es lo que estamos hablando, digamos, es, como les digo, una especialidad en sí mismo, ¿no? Pero aquí estamos dando algunos puntillazos iniciales de para qué sirven los indicadores y en todo caso para qué, cómo pudiese ser agregado a sus respectivas propuestas. Bueno, en principio, como yo le decía, un indicador se plantea adecuadamente cuando en principio tenemos adecuadamente identificado la problemática, ¿ok? No podemos establecer indicadores si es que antes no identificamos la problemática. La problemática es el planteamiento de que algo está funcionando mal, de que tenemos un objetivo no cumplido, de que por ejemplo, que en el caso de Caliwarma, ¿no? Que es un caso que por el trabajo yo observé, tienes que los niños deben tomar desayuno antes de la jornada escolar, ¿no? Antes de las 8 de la mañana. Pero había casos en muchos espacios del Perú, en un análisis que hicimos hace 4 años atrás, que lo tomaban incluso 11, 12 del mediodía, o sea, ya pasada la jornada escolar, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo con ese objetivo que tenía la institución, que era que eso funcione a determinada hora. ¿Qué indica? ¿Cuál es ahí? Eso es la problemática, digamos. Eso es para yo luego indicar o para tratar de medirlo, tengo que observar esa problemática, ¿no? Aquí en Lima o aquí en Cusco o aquí en Ancash, observamos que buena cantidad de niños toman, digamos, sus alimentos de Caliwarma post el inicio de la jornada escolar, ¿no? Ahí tenemos, digamos, la problemática. En función a esa problemática hay que establecer un indicador, porque como yo les he dicho, necesitamos evidenciar eso y además necesitamos observar cuál es el nivel de eso, ¿ok? Y entonces ahí un indicador podría ser el porcentaje de niños
que toman sus alimentos de Caliwarma antes de la jornada escolar y o cuál es el porcentaje de niños que toman a las 9, sí, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, hasta la 1, o que finalmente nunca toman. ¿Me entiendes? Problemática, indicador. ¿Para qué me sirve ese indicador? Para ver cuán bien, cuán mal, cuán regular estamos en torno, digamos, a un objetivo de política. ¿Ok? Tercero, establecer quién lo medirá. ¿Ok? Como yo les he comentado, sí, ayuda mucho a tener competencias y habilidades en materia de medición, alguna estadística descriptiva, alguna estadística inferencial, sí sirve, ¿para qué les voy a mentir? Pero trabajemos con lo que tengamos, ¿ok? Que nos sirva medir, que nos, digamos, de alguna manera nos agenciemos de alguna data posible para poder. Que tenga algún esfuerzo por medir el indicador, ¿ok? Es muchísimo mejor a no tener conciencia de la medición o una desafección por medir, ¿ok? Entonces, se valora muchísimo que haya un intento de medir el problema, lo que nosotros llamamos en políticas públicas o en metodología, un proxy de cómo medir o para medir, digamos, ese indicador y por tanto esa problemática. ¿Ok? Entonces, ahí les recomiendo eso, a no tener, digamos, miedo. No, pero no sé manejar datos, no sé estadística descriptiva, no sé manejar programas estadísticos. No importa, no estamos pidiendo eso necesariamente. Eso es lo deseable y sin lugar a duda, como he visto en muchos de los trabajos, se ha logrado. Pero deberíamos, si no tenemos esas habilidades y esas competencias, al menos lograr aproximarnos a esa medición de alguna manera con algún dato. ¿Ok? Cuarto, establecer referentes comparativos, ¿no? Eso es muy importante porque nos indica si estamos ante una problemática y el nivel de la problemática, ¿no? Mirar al costado, les he dicho, sirve pues para ver en ese indicador cuán bien y cuán mal o cuál es el nivel en el cual tú estás, ¿no? Que 90% de niños no tienen acceso por ningún medio a la estrategia Aprendo en Casa, mientras que todas las UGELs de tu alrededor, ese indicador llega a 10 o 20%, ahí ya tienes una problemática, pero fija, ¿no? Pero esa te has dado cuenta porque has medido el indicador, porque has establecido la problemática, porque has establecido el indicador, porque lo has medido y luego has volteado a los costados y has dicho, no, o sea, yo en verdad tengo una problemática, bien problemática, ¿no? Porque has volteado y has mirado a tus vecinos. Y el quinto punto pasa por recolectar data, ¿ok? Todos, pero todos los que hacemos intervenciones en política pública y comienzo en todo caso por lo peor, o por lo más extremo. Claro, lo deseable es el manejo de estadística descriptiva e inferencial. Pero hagamos el esfuerzo de recolectar data, aún no sabiendo, digamos, a profundidad ese tipo de conocimientos, sí en manejar algún tipo de data, agenciarnos de primera mano, de segunda mano, esta data cuantitativa o la más próxima que tengamos, ¿no? El siguiente paso es analizar, hay que analizar esa data y hay que sistematizar esa data y pues medir, digamos, ese indicador, ¿no? Alguien pudiese decir, ya, pero tú me dices el porcentaje, tanto el porcentaje de niños que no tienen ningún acceso por ningún medio a la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? La pregunta es, ya, pero ¿cuál es la data? ¿Dónde la voy a coleccionar? ¿Cómo es que la voy a, digamos, recolectar? Hay que buscar algún medio para que eso, digamos, funcione, para medir eso, ¿ok?
sino cómo nos damos cuenta de cuál es el tamaño del problema y también cómo nos damos cuenta del avance, del retroceso. Capaz en algunos meses más eso de 90 se convierte en 95 y 97. ¿Cómo saberlo? ¿No? Hay que tener una proximidad a esa medición. Y finalmente, obviamente, comunicar el indicador, ¿no? Para que tener referencia, obviamente, de la problemática, y es lo que muchos de ustedes en parte están haciendo con esta, digamos, presentación en el contexto de estos, de esta reunión, de estos encuentros ahora mismo, ¿no? ¿Cómo medir los indicadores? Eso tiene que ver con las fuentes, ¿no? Como yo les decía, felicito a muchas UGEL. He visto, ahorita no tengo el nombre exacto de esa última UGEL que revisé, pero han hecho una recolección ad hoc para la medición. De hecho, lo felicito porque han establecido un diseño muestral y en base al diseño muestral han elegido algunos, la muestra, y en función de eso han hecho una medición como tal. Pueden utilizar encuestas, pueden utilizar base de datos, pueden utilizar tal vez para otro tipo digamos, de problemáticas, entrevistas, algún tipo de base de datos documental. Todo vale con el objetivo de medir, de establecer cuán bien o cuán mal estamos en los indicadores. ¿Ok? Eso con respecto a la data primaria, que es sobre todo en materia de encuestas. Ahora mismo existen pues varias herramientas virtuales, ¿no? Si uno quiere medir y está, por ejemplo, ante una problemática que tiene que ver con el nivel de satisfacción con respecto a un servicio de la UGEL a los maestros y quiere medir si la UGEL como tal está entregando adecuadamente un servicio, ¿no? Para eso, ¿qué puede utilizar? Una encuesta de satisfacción sobre el servicio que está brindando la UGEL. ¿Qué herramientas tiene la UGEL para eso? Ya no necesita salir de casa, ¿ok? Hay programas como el Google Form o varios programas en realidad, el Monkey Survey, que te permite establecer y diseñar encuestas, enviar el link y finalmente todo eso se centraliza en una base de datos. Y tú puedes ahí, después de haber establecido el indicador, medir el indicador con una encuesta de ese tipo y ahí tú puedes, digamos, medir y establecer además posteriormente los logros alcanzados. Si, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, tú dices que el 80%, después de haber medido, ¿no? El 80% tiene insatisfacción con este servicio, tú te planteas, mira, al cabo de 3 meses quisiera que ese nivel de satisfacción que está a 80 de insatisfacción se reduzca a 50 y al fin de año, pienso que lo deseable sería un 10% de insatisfacción, ¿no? Entonces, eso me permite. Ya. Entonces, hay varias formas de medir o de acercarse. Hay varias fuentes, hay varias estrategias en la cual uno puede aplicar o utilizar fuentes primarias a través de encuestas directas o a través, como les he dicho, de estas ahora encuestas virtuales que se hacen rápidamente. Como los niños, por ejemplo, alguien, no estoy seguro sobre si alguien haya hecho sobre algún estudio sobre satisfacción de la atención directa que recibe el niño. ¿Se siente, entre comillas, satisfecho o no se siente satisfecho con esa, digamos, forma o la forma en la cual los maestros están entregando el servicio de educación? ¿Ok? ¿Se puede levantar información sobre eso? Sí. ¿Ok? Hay, sin lugar a dudas, tener algunos parámetros ahí éticos y algunos parámetros metodológicos, dado que estamos trabajando con niños, pero sí se podría. ¿Ok? A través de los medios virtuales sí se podría. Con los maestros podemos levantar información a través de estos medios virtuales como el Google Form, se puede. ¿Ok? Y así las encuestas, bueno, por ahora es bien difícil aplicar encuestas, pero los medios virtuales ayudan muchísimo. Con respecto a las fuentes secundarias, es esa información que ya ha sido recolectada por otros, pero que nosotros podemos utilizar para medir el indicador. ¿Ok? Para medir el indicador. Y ahí, como les digo, base de datos, documentos que ya, digamos, sistematizan información, documentos de gestión que ya están trabajados. Anualmente, pues, está el tema
del censo escolar, entonces esa información también puede ser utilizada, ¿no? Eso básicamente con respecto a fuentes secundarias. Bueno, he hablado sobre varios aspectos, varios conceptos por ahí sobre los indicadores, el marco en el cual se plantea, ¿no? El marco, les he dicho que son las políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Si no habría ese marco, no habría importancia de hablar en verdad ni de indicadores, ni de data, ni de conocimiento científico, ¿no? Pero como yo les he dicho, a finales de los 90 y a comienzos de los 2000 hubo toda una tendencia sobre esto, sobre las políticas públicas basadas en evidencia. Tienes el problema, tienes el diseño, tienes la implementación, tienes la evaluación, pues hay que medir, porque midiendo tomamos las mejores decisiones. Ese es, digamos, el telón de fondo de cuando hablamos de indicadores. ¿Ok? He dicho que los indicadores sirven para valga la redundancia, indicar la situación del objetivo de política y de cuán bien o cuán mal lo estamos haciendo hacia futuro. ¿Ok? O en términos de la etapa que nos hemos planteado. Entonces, eso y hemos dado algunos, digamos, tips generales, si se quiere, para poder identificar o cómo establecer un indicador. Pues bien, ahora vayamos al segundo momento, y este segundo momento básicamente va dirigido a esto que se llama construcción colaborativa, ¿ok? Y para esto he tomado 4 ejemplos al azar, he elegido así al azar 4 intervenciones o propuestas que ustedes han elaborado para tratar de plasmar la idea de indicadores, ¿ok? De indicadores. ¿Por qué? Porque, digamos, de esta manera podemos tener una comunicación más directa en razón de lo que ustedes han planteado, en vez que yo me invente alguno por fuera, ¿no? Eso creo que resulta mejor. Así que si ven alguno que trate del suyo, en principio, agradecerles que están en principio muy bien planteados y esos los he tomado para dar un siguiente pasito, que es el establecimiento de indicadores, ¿ok? El siguiente, por favor. Entonces les he dicho que voy a tomar 4 ejemplos, ¿ok? 4 ejemplos para que podamos, digamos, ver u observar esta relación. Entonces, dentro de la propuesta que ustedes han planteado, hay una parte donde donde se plantea la necesidad que ustedes identifiquen la problemática. Y hay una parte más abajo en la propuesta que ustedes han planteado, donde les piden que identifiquen los logros que ustedes han alcanzado con las propuestas que han planteado, o que esperan en el futuro identificar, ¿no? Eso está muy bien. Ustedes han identificado ahí el problema, la problemática y han identificado los logros. Solamente, y esto es la razón de ser por el cual estoy aquí, es establecer ese indicador de la problemática y ese indicador del logro. ¿Ok? Vuelvo a repetir. No pretendo yo que sea una clase sumamente completa ni compleja, pero sí al menos dar algunos elementos introductorios sobre esto. ¿Ok? A ver, ¿cómo medir la problemática con este ejemplo 1? Siempre hay que preguntarnos, en principio, ¿cuál es la problemática? En este caso, de manera general, estoy diciendo, vuelvo a repetir, no quisiera que alguien haya algún comentario posterior, pero lo he planteado así de manera general. Un reducido monitoreo y asistencia técnica en materia pedagógica, técnica e institucional del directivo y docente a julio del 2021. ¿Ok? Esa problemática, más o menos, está bien planteada. ¿Ok? Porque hay, digamos, una problemática, hay una cuestión que está, digamos, siendo preocupación de la UGEL. ¿Ok? Problemática, en otros términos, es esa situación no deseada identificada por el ciudadano o por el servidor público o por la autoridad política. Eso es una problemática que en términos de políticas públicas.
Entonces, que no haya monitoreo o que haya un reducido monitoreo y una asistencia técnica en materia pedagógica, técnica institucional al directivo y al docente, eso, ¿no? Es una situación no deseada. Pero ¿cómo medimos, ok, esa problemática? Hay que medir de alguna manera, ¿ok? Y para medir de alguna manera necesitamos, en principio, un indicador. Necesitamos establecer un indicador. ¿Cómo? Y yo, a manera de propuesta, he planteado lo siguiente: el porcentaje de directivos monitoreados y asistidos técnicamente en materia pedagógica, técnica institucional. Ahí me olvidé borrar, discúlpenme. Y el otro indicador es el porcentaje de docentes monitoreados y asistidos técnicamente en materia técnica, pedagógica e institucional. Necesitamos medir qué porcentaje de directivos en la actualidad, o sea, al día de hoy, están siendo monitoreados y asistidos técnicamente. 10%, 5%, no lo sabemos, ¿ok? No lo sabemos, pero necesitamos medir. ¿Para qué? Para observar precisamente el nivel de esa problemática. Con respecto a los docentes sucede lo mismo, ¿ok? Del 100% de docentes, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje está siendo en efecto monitoreado y recibiendo asistencia técnica? ¿1%, 1%, 2%, 3%? ¿No? Eso hay que medirlo. Entonces, como les he dicho, primero tengo la problemática bien establecida y luego tengo que establecerle un indicador, ¿ok? Preferentemente en términos de porcentaje. Sé cuál es ese 100% y tengo que saber cuál es esa porción, digamos, que logro cubrir, ¿ok? Pero para medir ese indicador, vuelvo a esa idea, necesito una fuente de datos. ¿De dónde saco el dato? ¿De dónde saco el 100% y de cómo logro medir, digamos, el avance en función al contexto de ese 100%? Para eso necesito ¿qué? Una fuente de datos. ¿Hay alguna base de datos que me permita plantear o medir este indicador? ¿Hay algún tipo de encuesta que pueda desarrollar? ¿Hay algún tipo de documento donde yo pueda identificar, digamos, ese porcentaje? Esa es una cuestión que tenemos que preguntarnos para medir ese indicador. Entonces, no solamente hay que establecer la problemática, hay que establecer el indicador. He dicho que el indicador preferentemente se plantea a ese nivel de problemática, a nivel de porcentaje, pero para medir ese indicador necesito una fuente de datos. Hay que aproximarnos de alguna manera a esa medida, ¿ok? No les estoy diciendo, mira, armen un equipo y salgan todos al campo a medir casa por casa. No, con lo que tengamos, midamos, ¿ok? El esfuerzo en políticas públicas de medir con las condiciones que tenemos importa mucho, ¿ok? No hagamos, digamos, lo perfecto es, digamos, enemigo de lo útil, ¿no? No queremos algo que esté totalmente terminado con todos los cánones megacientíficos, no, pero sí hay que aproximar. Y aquí, a manera de ejemplo, le he puesto, ¿no? Medición del indicador. 10% en el caso de los directivos, 20% en el caso de los docentes. Entonces ahí ya tenemos una problemática. Ya eso que solamente 10% de directivos están siendo monitoreados y asistidos técnicamente, y en el caso de los docentes solo 20%, ya es un problema. Miras al costado y ves que tus vecinos tienen 50% y el otro 60%, ya ahí está totalmente confirmado que tienes una problemática, pero ya lo mediste. Ese es el primer paso, medir ese indicador, ¿ok? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Y les he dicho también, siguiendo este ejemplo, que sirve para dos cosas, para identificar o para plantear el logro esperado y el logro alcanzado, ¿ok? ¿En qué sentido el logro esperado? Tú puedes establecer metas, ¿ok?
Mira, yo tengo ahora 10% de directivos y tengo 20% de docentes asistidos. ¿Ok? Al cabo de unos meses, tal vez a octubre del 2020, lo que yo espero es lograr 70% de directivos monitoreados y asistidos técnicamente, y en el caso de los docentes, también 70% de docentes monitoreados y asistidos a octubre de 2020. ¿Ok? Eso es lo que yo espero. Me sirve. Me establezco una meta de un mes y establezco un porcentaje deseado. ¿Ok? Luego, al cabo de octubre, llega octubre, ¿no? Y voy, otra vez mido el indicador y observo cuánto he alcanzado. ¿Ok? Tal vez mido eso en octubre y me doy cuenta que en el caso de los directivos he logrado 35% y en el caso de los docentes he logrado un 80%. Entonces, en el caso de los maestros yo ya no me preocupo, ¿no? La intervención salió un golazo. Ya está en materia de intervención o de propuesta, esto ha logrado un éxito. Y en su propuesta va a quedar, digamos, bien establecido que ustedes han logrado, en el caso al menos de los docentes, un éxito rotundo. Es más, han pasado de la meta. En el caso de los directivos, era 70, pero han logrado solamente 35. Algo en esa intervención ha fallado y necesitamos fortalecer. Cuando uno plantea una propuesta, no solamente es bueno en la medida que uno logra sus metas, sino también en que sepa identificar eso que no ha logrado y además identifique por qué no lo ha logrado. Porque si tienes la meta, estabas en 10%, tu meta era 70% y te quedaste a 35%, algo sucedió. Y en tu intervención algo debes ajustar, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el indicador sirve para evidenciar la problemática, para establecer el logro esperado y también para identificar el logro alcanzado. Siguiente, por favor. Con respecto al ejemplo 2, tienes la problemática reducida cantidad de alumnos que recibieron los cuadernos de trabajo y otros recursos abril de 2021. Claro, o sea, para desarrollar, digamos, las estrategias y la propia, digamos, el normal desarrollo de clase, para una cantidad de niños necesitamos los cuadernos de trabajo y otros recursos que les sirvan. ¿Ok? Abril de 2021. La pregunta es, ¿cuál es el indicador ahí? De ese porcentaje de niños o esa cantidad de niños que requieren recibir cuadernos de trabajo y otros recursos para desarrollar determinada estrategia, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje en la actualidad? ¿5, 10, 15, 20, 30? No lo sabemos. Necesitamos primero establecer el indicador. Una vez que tengamos el indicador, pues hay que tener una fuente de datos, hay que medir de alguna manera, ¿no? De alguna manera tenemos que medir cuántos niños. Como les he dicho ahí, inclusive ya, y esto es un poco de manera muy, digamos, es una recomendación, hay que establecer algún parámetro, algún aproximado en base a algunos supuestos. Hasta eso podríamos hacer, pero necesitamos aproximarnos a la medición de ese indicador. Imaginemos que en términos de medición del indicador, es una propuesta ahí mía, que solamente el 10% de alumnos hayan recibido cuadernos de trabajo y otros recursos abril del 2021. ¿Ok? Entonces eso ya es problemático, ¿no? De aquellos niños que lo requieren, solamente el 10% haya recibido eso, ¿no? Eso ya preocupa. Ahora, ahí hay que tener también en cuenta varias fuentes de datos, pueden ser, ¿no? Es decir, no solamente necesitas una encuesta, sino una encuesta y de pronto un documento para poder darte cuenta en qué porcentaje está. Pero tenemos que establecer ahí, de alguna manera, alguna magnitud. Siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, me he puesto la meta a julio del 2021. A julio del 2021 espero o quisiera
que el logro fuese el 100% de niños que hayan recibido estos cuadernos trabajo y otros recursos a julio, como les dijo, a julio de 2021. Al cabo de unos meses, voy a julio, bueno, a julio, llego a julio y mido otra vez ese mismo indicador y tengo que observar cuánto he logrado o cuánto he alcanzado. De pronto puede que solamente he llegado 80%, que es un nivel bastante aceptable. Pero ¿qué pasó con el 20%? Y ahí podemos investigar la política pública, ¿ok? ¿Qué está fallando? ¿Por qué no cumplimos? Eso es también la importancia del indicador, ¿ok? Ahí también radica la importancia. No solamente sirve para medir la problemática, sino también para dar o para establecer logros y también para establecer, digamos, para medir el logro alcanzado, pero también darnos cuenta si no estamos cumpliendo con esa meta, ¿por qué no lo hemos hecho? Nos permite identificar o puntos iniciales para cuestionarnos eso, ¿no? ¿Por qué no hemos cumplido? ¿Por qué no hemos sido capaces? Y eso no es por, digamos, por una cuestión negativa. Estamos en la función pública y como función pública debemos cumplir nuestros objetivos. Si la meta es 100%, esa es nuestra meta. Hay algunas metas que son más aceptables, ¿no? Para determinado tipo de problemática. Que, digamos, los maestros se sientan satisfechos, obviamente en el término sumamente ideal, sería bueno que el 100% de ellos estén satisfechos con algún servicio, pero siempre es aceptable un 80, 90%. Otras cosas no. Otras cosas tienen que ir al 100% como meta sí o sí. Otras cosas pueden ir al 70, 80%. Es aceptable y es parte de la dinámica social, pero otras sí tienen que ser 100% a rajatabla, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Midiendo a través de indicadores. Este es otro ejemplo, ¿ok? Reducida cantidad de alumnos en edad para obtener educación inicial que reciben atención educativa a través de algún medio en abril del 2021, ¿no? Tienes niños que están en edad para asistir para obtener educación inicial, ¿no? Pero tú observas que muchos de esos niños no lo están recibiendo por algún medio, ¿ok? Hay varios, digamos, ahí condicionantes en medio de la pandemia, sea en la ciudad, sea en el campo, en el espacio rural, en el espacio urbano. Digamos que hay varios condicionantes para que eso funcione, ¿no? Una cosa es como que seguir la lógica, ¿no? Si estás en segundo año, tercer año de primaria, dar el salto al mundo digital y más aún en este contexto muchas veces no es tan complicado. Pero lleva a un niño, o sea, instala en el chip a un niño que recién está por ingresar por inicial, que digamos ha tenido poca participación en este tipo de dinámicas de la escuela, ¿no? ¿Cómo hace el clip? Y ahí viene lo problemático y por eso tal vez hay la espera de la madre o del padre a que vaya a otro, digamos, otro año, que se postergue y se reinicie normalmente las clases, ¿no? Pero entonces esa es una problemática. Tenemos, según veo o vi en esta propuesta, que una buena cantidad de niños no están asistiendo, ¿no? O no se están inscribiendo o no están recibiendo la atención educativa a través de algún medio a abril de 2021, ¿no? Eso es una problemática. Ahora, eso hay que medirlo. ¿Qué porcentaje de alumnos o de potenciales alumnos en edad para obtener educación inicial reciben en efecto educación educativa a través de algún medio a abril de 2021? ¿Cómo lo medimos eso? No es una cuestión que vamos a resolver ahora, obviamente, pero sí tenemos que cuestionarnos ese porcentaje. 50, 70, 80, 90%. Segundo, ¿cuál es la fuente de dato? ¿Ok? ¿De dónde saco ese dato? Busquemos las estrategias. Ese es un poco, ¿no? Y aquí, a manera de ejemplo, le he puesto medición del indicador, ¿no? Le he puesto, por ejemplo, 30%. Del 100%, ¿cuánto? Solo 30%. Eso es bastante problemático, ¿no? Es un problema, como les he dicho, hay cosas que podemos aceptar a un nivel de 70%. Hay cosas que, digamos, a nivel de indicador no debería bajar del 100%.
¿ok? O mínimo 90% por los diferentes condicionamientos. No podríamos aceptar por menos de eso, pero aquí tenemos que 30% de los niños en edad para obtener ese tipo de educación no lo reciben por ningún medio, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay que trabajar. Y entonces, por ejemplo, a junio de 2021, yo espero o esperaría que el 80% de alumnos en edad para obtener ese tipo de educación, en efecto, lo reciban como tal, ¿no? A junio de 2021. Tal vez que en julio o agosto mi meta sea 100%, está bien, pero yo hasta junio espero eso. Pero vemos que el logro alcanzado solamente llegó a un 70%, es decir, 10% ahí no funcionó o no se alcanzó eso. Y eso es por algo. También, como vuelvo a decir, eso sirve para identificar ese meta no lograda, eso no logrado y cuestionarnos por qué no hemos alcanzado esa meta a pesar de habernos establecido, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es el último ejemplo ya que voy a hablar el día de hoy. Es reducido acceso de los alumnos para recibir por radio o por TV o por internet que acceden a la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Necesito medir eso, ¿no? Qué porcentaje pues recibe por la vía que fuese o por el acceso que fuese a esta estrategia Aprendo en Casa. Y para eso puedo establecer un porcentaje que me indique eso, ¿no? El porcentaje de alumnos que acceden por radio, por TV o por internet a la estrategia Aprendo en Casa. Tiene los tres medios, radio, TV o internet. ¿Ok? Hay algunos niños que ingresarán por cualquiera de estos medios. ¿Cuánto es el porcentaje? No contando cualquiera de estos, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? Entonces eso hay que identificar una fuente de datos y una medición del indicador. Puede que sea, por ejemplo, 30%. Del 100% de niños, solamente el 30% ingresa por cualquiera de estos medios o de estos canales. ¿Ya? Entonces ahí esto es muy, muy importante de identificar. Esto. El siguiente, por favor. Igual, aquí la meta que nos hemos establecido a junio es el 90% de niños que accedan por radio, por TV o por internet a esta estrategia. Y vamos a junio del 2021 y vemos que hemos sobrepasado esa meta con un 95%, ¿no? Entonces, para, digamos, recapitular un poco las ideas en general, los indicadores, digamos, tienen una utilidad. En particular, en la propuesta que ustedes han planteado, sirve para medir la problemática, ¿ok? La problemática hay que medirla de alguna manera y eso se mide a través de indicadores. El indicador potencialmente pueden medirlo a través de porcentajes, hay que establecer ese 100% y digamos la porción de ese 100%. Ese indicador nos permite observar cuán bien y cuán mal estamos como unidad, pero también podemos mirar a los costados y observar el nivel en el cual nos encontramos, ¿no? Comparativamente, eso, digamos, ayuda a ver en qué situación estamos. Segundo, nos permite también chequear el logro esperado al cabo de un tiempo. Es decir, cuál es mi meta de aquí a un mes, 2, 3, 4, a fin de año, ¿no? Y puedo medir en cada uno de esos hitos temporales e identificar el logro alcanzado. Algunas veces lo lograremos, otras veces no lo lograremos, pero eso da también pie, en el caso de los indicadores, para los logros no alcanzados, ¿no? Nos permiten cuestionarnos por qué no lo logramos, por qué no hicimos y permite también corregir ciertas cosas a la propia intervención propuesta, ¿no? Si yo identifiqué muy bien la problemática, medí muy bien la problemática, pero en los logros no medí, bueno, puede haber resultado que hayas identificado muy bien la problemática, pero digamos, no queda claro si tu propuesta ha tenido un logro así realmente sólido, ¿no? Entonces, una muy buena propuesta mide a través de indicadores la problemática
y mide también muy bien a través de indicadores sus logros, ¿no? Si no, tendríamos como un espacio ahí como de interpretable, ¿no? Una adecuada intervención se sustenta por sí solo, no se interpreta, sino se sustenta en algún tipo de indicador y este al mismo tiempo de determinada data. ¿Ok? Por último, y antes de, tal vez de pasar a algunas preguntas, si tuviesen, la cuestión pasa por hacer el esfuerzo por medir de alguna manera. No, digamos, seremos muchos de nosotros expertos en medición de indicadores y demás, pero sí hacer el pequeño esfuerzo al elaborar o diseñar políticas públicas o intervenciones, medir de alguna manera cuál es el nivel de nuestra problemática y también cómo podemos observar o chequear los logros como tal, ¿no? Eso sería mi participación al día de hoy. Espero que haya, digamos, aclarado algunas cuestiones y como les digo, esto es básicamente como unas primeras ideas muy iniciales de lo que es un indicador y para qué sirven. Ahora vamos a plantear, o espero que ustedes planteen al menos 2 o 3 preguntas antes de cerrar. Justo de aquí me voy a, a dictar a San Marcos virtualmente. Pero sí, no me gustaría que al menos tengamos unas 3 o 4 preguntas para poder, digamos, ser contestadas y para poder dinamizar digamos, la sesión. Ana, no sé, tú dime cuál es la dinámica. Sí, profesor. A ver, vamos a esperar ahí a que el público se anime en realizar todas las preguntas. Ahí me parece que están ingresando algunos comentarios. Bueno, el primer comentario Bueno, felicita a la primera rectora de San Marcos. En efecto, ayer fue elegida la primera rectora. Yo soy profesor y voté por ella, por la doctora Gerí. Y bueno, es orgullo, ¿no? Después de 470 años, la primera es todo un logro y espero que haya más rectoras y más profesoras en las universidades públicas, ¿no? Eso. ¿Alguna sí. tiene alguna pregunta? ¿Ha estado todo claro? Buenas noches. Sí, Percy, coméntanos. Sí, buenas noches. Me disculpan, se me fue el internet hace 2, 3 minutos. Ahora estoy desde el celular. No te Pero preocupes, coméntanos. muchas gracias. Profesor, yo quisiera hacerle una consulta. Usted nos habla acerca de políticas públicas, pero no puede ir las políticas públicas separado de la política en sí. Y la consulta es que si es que ambas, la política y la política pública, ambas confluyen para hablar de políticas netamente educativas, ¿no? Y entonces esas orientaciones quisiera, profesor, por parte de usted. Muchas Sí, gracias. bueno, ahí es lo voy a plantear así, ¿ok? Mire, en efecto, quien le habla es politólogo, o sea, he estudiado ciencia política hasta el nivel doctoral y habría que tener varias cuestiones, ¿ok? ¿La política importa para las políticas públicas? Sí, obviamente, ¿no? Cuando ustedes hacen una intervención pública y al alcalde o al gobernador regional no le gusta esa intervención porque sí, entonces su intervención de política pública se echa abajo, ¿no? Si digamos, al consejo regional no le gusta tu propuesta por cuestiones políticas, entonces se va a echar abajo tu intervención. Entonces, en efecto, la política como tal influye mucho en la política pública, ¿no? Para bien o para mal. Un político o unos políticos puede, digamos, fortalecer tu propuesta de política pública. Ahora, ya entrando en materia de política pública, una adecuada política pública se establece, ¿no? Se plantea adecuadamente con indicadores, ¿ok? Entonces creo yo que hace bien un contexto de intervenciones públicas cuando tenemos políticos
que saben de políticas públicas y que apoyan buenas políticas públicas, y cuando tenemos funcionarios que sepan adecuadamente plantear políticas públicas basadas en qué, y eso lo hemos dicho al principio, basadas en evidencia. Y un elemento central de las políticas públicas basadas en evidencia son el establecimiento de indicadores, ¿ok? Entonces, ese tándem importa mucho para las intervenciones públicas, que es buenos políticos que sepan de políticas públicas y adecuados funcionarios que sepan conformar políticas públicas basadas en evidencia y por tanto en indicadores. Eso sería mi respuesta para Percy. También tenemos otras preguntas. ¿Los indicadores tienen alguna estructura en su elaboración? Sí, pero no me he querido extender en esto porque nos adentraríamos a toda una discusión en los, digamos, hay varios cursos, algunos cursos que, digamos, se dictan en semestres enteros. No me he querido meter en esto, pero yo les ahí he dejado una lectura de Armijo y Bonnefoy. Esto es para José Zamora. Yo ahí te recomiendo, José, que puedas leer este texto de Armijo y Bonnefoy, porque ahí te detallan cuáles las mejores, cuáles son los tipos de estructuras de indicadores para políticas públicas. ¿Ok? Hay varios tipos de indicadores, pero ahí el que te he puesto el link, el texto de Armijo y Bonnefoy, te permite observar estructuras típicas de indicadores. Yo, el que he utilizado por el ser el más simple y el más directo, es el tema de porcentajes. Hay otros indicadores en el cual se puede utilizar que se llaman tasas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de médicos, ¿no? ¿Saben cuánto es el nivel aceptable en la OMS, disculpen, de personal de salud por cada 10.000 habitantes? Son 23. Si una región tiene 23 especialistas o personal de salud por cada 10.000 personas, entonces eso es lo adecuado. ¿Ok? Eso es lo adecuado, está bien. Pero si tú bajas a 10 profesionales como personal de salud para 10.000 personas, ahí estamos mal. Eso se llama tasa, porque estamos en una relación, ¿no? 23 por cada 10.000 está bien, pero si tú bajas esa tasa a 10 por 10.000, entonces eso está mal. Por ejemplo, yo haciendo un trabajo ahora mismo, veo que para los de Ucayali, en el caso de Coronel Portillo, a veces hasta sobrepasan esa tasa, o sea, llegan a 24, 25 por cada 10.000 personas. Sí, personas en términos de personal de salud. Pero si uno va a Atalaya o si uno va a Purús, esa tasa se reduce. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma otra estructura de indicador. Pero yo, para simplificar la respuesta, yo he elegido simplemente una estructura de indicador que es el porcentaje. Si quieres ahondar más en las diferentes estructuras de indicadores, puedes ingresar a este link de Armijo y Bonnefoy que habla específicamente de lo que se llama indicadores de desempeño. ¿Ok? Eso es para José. Para Laugel Sánchez Carrión, la mayor dificultad que tengo está en la formulación de los indicadores. Si pudiera dar algunas sugerencias para su redacción. Eh, bueno, en principio lo que he dicho es que tienes que chequear muy bien tu problemática. Si tu problemática está bien planteada, el establecimiento del indicador es, digamos, está medio a hacerse. ¿Qué hay que tener conciencia al establecer de ese indicador? El indicador debe estar directamente relacionado a esa problemática. Hay muchas personas que establecen una problemática y establecen otro indicador. No, el indicador mide esa problemática. ¿Ok? Debe haber una relación directa entre la problemática y el indicador. Y mi segunda recomendación para la Ugel Sánchez Carrión pasa por lo siguiente, pasa por utilizar, como decía su anterior compañero, pasa por identificar una estructura, en este caso puede ser un porcentaje, ¿no?
100%, no, reducida cantidad de niños que reciben material escolar. Tú estás diciendo reducida, esa es una problemática. Ya, pero hay que medirlo, pues hay que evidenciarlo, hay que indicarlo. Entonces, de ese 100% de niños, ¿cuánto es el porcentaje o la porción que están recibiendo en efecto esos materiales educativos? Miren, a ver, por ejemplo, del 100% de niños de una escuela, por ejemplo, una problemática, la gran incremento de niños que llegan, digamos, después de la hora indicada al colegio. Esa es una problemática porque, vamos, queremos que los niños inicien su jornada escolar. Eso nos interesa, ¿no? De 8 a la hora hasta la hora de salida. Eso es lo que nos interesa. Eso es y que lleguen tarde es una problemática. Pero, ¿cómo sabemos que hay un incremento? ¿Ok? Pero es por ese motivo que necesitamos medir eso. Y eso se mide a través de un indicador. Del 100% de niños de la escuela, ¿cuántos llegan tarde? Y si vemos año tras año que que ese porcentaje ha ido incrementando, entonces ya tenemos ahí, digamos, un indicador medido. Tenemos un porcentaje de niños que llegan tarde y lo medimos año tras año y vemos que está habido un crecimiento. Eso indica algo, ¿no? Hay algo que resolver. Y en función a eso se puede establecer una estrategia. Ah, no, la bibliografía está dentro del propio PPT. Ana, todavía no se los has repartido, ¿cierto? No, profesor, se les va a entregar el PPT una vez que registren, hay un link que se está enviando que es el registro de asistencia. Ahí registran el correo electrónico y se le va a enviar en el transcurso de los próximos días. El Sí, día porque lunes, ahí, a ahí, más ahí, tardar, se en les va a todo enviar. caso, ahí voy a mejorar un poco el PPT. He visto algunos errores de forma y voy a Ya. ponerlo en resaltador donde están esos links, ¿ok? Esos 3 links, ahí 3 bibliografías Ujú. chiquitas, introductorias, que puedan ustedes revisar para el tema de indicadores, ya de manera un poco más avanzada, para que puedan, digamos, tener, digamos, un mayor avance en torno a este tipo de conocimientos. ¿Ok? De acuerdo, profesor. Entonces ese PPT les paso a Sí, los no, pero asistentes ahorita el lo voy a día de hacer hoy. algunas correcciones y además le Ya, voy a poner una bibliografía, en todo caso especial, para que pueda ser claro el tema de los indicadores si alguno quisiera profundizar en eso. ¿Ok? listo, profesor. Más bien, agradecerle por el tiempo. Sabemos que se tiene que retirar ya también porque tiene las clases en San Marcos. Muchas gracias a los asistentes por acompañarnos en estas asesorías. Asimismo, también invitarlos al día 30, que vamos a realizar un webinar. Ya se les va a llegar seguro la invitación por correo electrónico. Y listo, gracias a usted, profesor, sobre todo por el tiempo y la disposición y sobre todo por de manera así tan didáctica nos ha explicado muy bien el tema, ¿no? Me parece que también a la mayoría les ha quedado bastante claro, ¿no? Ha sido muy interesante este tema que se ha tocado. Agradecerles a todos y a ver si encendemos nuestras cámaras para podernos despedir. Ahí, Pedrito, ¿me ayudas para la foto final, por favor? Listo, ahí están encendiendo las cámaras. Muchísimas gracias a todos los participantes. Sabemos que se han mantenido toda la cantidad de audiencia, se ha mantenido en todo el tiempo. Agradecemos por el tiempo. Listo, Pedrito, ¿me ayudas con la... ¿Me dices? Sí, por favor, ahí algunos están prendiendo sus cámaras. Está. Ahí está. Ujú. Gracias Listo, más bien, al muchísimas gracias Ministerio a todos. y segundo, bueno, y principalmente a todos los participantes. Y nada, o sea, utilicemos estos indicadores, vuelvo a repetir, para medir nuestra problemática y para medir también los alcances que hemos logrado, ¿no? Que esa es la base de una buena política pública. Medir y ser consciente de los problemas y medir y ser consciente en el caso de nuestro logro. Eso es mi última recomendación. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. De nuestra madre tierra,
de la cultura de la vida. Gracias, profesor. Hasta luego a todos. Buenas Muchísimas noches. gracias por participar. Nos Buenas vemos noches, el día buenas 30 de... Gracias. Buenas noches con todos y todas. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú.